En este pequeño documental hablaremos sobre la guerra civil en El Salvador, la cual se desarrolló entre los años de 1980 a 1992. Iniciando con el año de 1980 se crea la Coordinación Revolucionaria de Masas, con la finalidad de coordinar los esfuerzos de las organizaciones surgidas en El Salvador en los principios de los años 70. Los principales movimientos populares de izquierda que pertenecían a esta conciliación fueron el Bloque Popular Revolucionario, el Frente de Acción Popular Unificado, las Ligas Populares 28 de Febrero, la Unión Democrática Nacionalista, Unión Nacional Opositora y la Liga para la Liberación. La última concentración que tuvo el CRM ocurrió el 24 de marzo de 1980 durante los funerales del arzobispo de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero. Además, sus últimas acciones se dieron durante la fallida ofensiva general de 1981. Continuando con el 24 de marzo de 1980, mientras se oficiaba una misa en la capilla del Hospital La Divina Providencia, el arzobispo de San Salvador, Monseñor Óscar Arnulfo Romero, fue abatido por un disparo de un francotirador. Después del ataque, la Junta Revolucionaria de Gobierno anunció 3 días de duelo nacional por lo sucedido. Según fuentes preliminares, el autor intelectual del crimen fue el mayor Roberto Dawison, el cual fue acusado por sospechas de ordenar la muerte del arzobispo, aunque otros medios descartaron la acusación. Siguiendo con los sucesos ocurridos en 1980, se puede mencionar que para el 14 de abril inicia una persecución de alcaldes, lo cual fue considerado como actos de oposición contra el gobierno de esa época, ya que los primeros casos de secuestro y asesinato se dieron en los 80 y más adelante en los años de 1985 y 1988. Surgió el incremento de asesinatos de alcalde en todo el país, dando como resultado el exilio de estos mismos a otros departamentos donde podían ejercer la dirigencia de la alcaldía. La mayoría de asesinatos de alcaldes fueron en poblaciones situadas en zonas de conflicto, dando como presuntos responsables a miembros del FMLN. Esto fue según el informe de la Comisión de la Verdad, donde las atribuciones de estos delitos eran en forma de oposición ante el gobierno. Ya para finales de 1980, 5 organizaciones políticas formarían un frente unificado que perseguían un mismo ideal. El movimiento se conocería como Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, mejor conocido por sus siglas FMLN. Las organizaciones que conformarían este partido fueron las Fuerzas Populares de Liberación, el Ejército Revolucionario del Pueblo, la Resistencia Nacional, el Partido Revolucionario de los Trabajadores Centroamericanos y el Partido Comunista Salvadoreño. A continuación, se mencionarán los sucesos que fueron parte del año de 1982. A inicios de este año, el FMLN lleva a cabo su primera ofensiva nacional, la cual tuvo despliegues de combatientes del FMLN en diferentes puntos del país. Su misión no dio resultado. Mientras avanzaba, el ejército de El Salvador respondió con ayuda extranjera. El ataque fue denominado Ofensiva Final y luego rebautizado como Ofensiva General. Este ataque se realizó en las principales cabeceras del país y fue dirigido hacia tropas militares, Fuerzas Aéreas, Guardia Nacional y Cartel San Carlos, entre otras guarniciones militares. Aunque esta ofensiva no fue ejecutada en su totalidad, fue tomada como una ofensiva fallida y mediante su desarrollo la Fuerza Armada pudo darse cuenta que no era un ataque como los que tenían acostumbrados a darse, sino que daba pauta para iniciar una guerra civil. Desde ese momento, el pueblo salvadoreño tuvo un periodo de 12 años de guerra. Meses después, el FMLN decide crear una radio a la cual nombraron como Venceremos, esto con el fin de poder comunicar los acontecimientos que vivía el país. Sus fundadores fueron Hernán Vera, director y editor en México, y Carlos Enrique Consalvi, de origen venezolano. Además, habían personas que colaboraban con las transmisiones como Lucio Vázquez, Marina Manzanares, entre otros.
Radio Venceremos comienza su histórica labor informativa en medio del conflicto armado en las montañas de Morazán, cerca de Perquín, transmitiendo clandestinamente 3 veces al día y siendo su transmisión principal a las 6 de la tarde. Las transmisiones de Radio Venceremos duró los mismos años que se tuvieron de guerra civil, produciendo grabaciones radiofónicas que guardaban una valiosa información histórica, antropológica y etnográfica, y en particular sobre las violaciones a los derechos humanos en una época de transformaciones sociales en la América Central. El 28 de agosto se hace la Declaración Franco-Mexicana, en la cual se hizo un reconocimiento al FMLN y al FDR como fuerzas políticas representativas con el derecho a ser los participantes en los mecanismos de negociación en busca de resolución a la crisis en política. Esto fue un pronunciamiento en donde participó el ministro francés de los Asuntos Exteriores de la época y su homólogo mexicano Jorge Castaneda. El pronunciamiento constituye uno de los hechos más importantes en el ámbito político-diplomático desde que se inició la larga guerra civil en el pequeño país centroamericano. A finales de 1981 nace el nuevo partido político, el cual lleva por nombre Alianza Republicana Nacionalista, mejor conocido como Arena. El objetivo del partido era defender las tradiciones occidentales ante el ataque ideológico y de agresión permanente del comunismo internacional. Se buscaba tener un Estado propio que permitiera el desarrollo y la democracia dentro del país. Arena quería más que todo apoyar la Fuerza Armada en el cumplimiento de sus deberes constitucionales, como lo son la defensa de la integridad territorial, la soberanía de la República, el mantenimiento del orden público y en la acción contra todo movimiento subversivo que atente contra la seguridad nacional. Después de que se generara una luz de esperanza para el pueblo salvadoreño con la creación del nuevo partido político, ocurre una de las mayores masacres que sucedieron en la época de guerra. Fue catalogada como Masacre del Mozote y dejó a centenares de fallecidos. Esto fue realizado por el batallón de Atlacat, los cuales iban en busca de insurgentes del FMLN. En ese lamentable hecho, se tuvo la muerte de centenares de personas, niños y niñas en su mayoría, y aunque no hay una cifra precisa y los datos varían según las fuentes, solo unas cuantas personas fueron los sobrevivientes. Uno de los expedientes ventilados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos habla de un aproximado de 765 fallecidos. Ahora bien, comenzando con el año de 1982, el 28 de marzo de 1982, en una de las votaciones más importantes y relevantes que se desarrolló bajo amenazas del FMLN y literalmente bajo las balas, el pueblo salvadoreño salió a brindar su sufragio para elegir a los miembros de la Asamblea Constituyente, que designaría un nuevo gobierno provisional y redactar una nueva constitución. Estos se realizaron para elegir al doctor Álvaro Magaña Borja, quien ejerció el poder del 2 de mayo de 1982 al 1 de junio de 1984. Al no lograr que ningún partido conformara la mayoría necesaria para conformar sus propias fuerzas, un nuevo gobierno condujo a la alianza entre Arena, PCN y PAD. Tras la renuncia de Napoleón Duarte de la Junta de Gobierno, el doctor Álvaro Magaña Borja fue nombrado por la Asamblea el 29 de abril de 1982 como el presidente provisional de la República. Poco después, el presidente salvadoreño Álvaro Magaña lanza un llamamiento a la guerrilla para que dispusiera de las armas y se incorporara al proceso de reconstrucción nacional. La guerrilla salvadoreña, por su parte, inició lo que considera su mayor ofensiva contra el gobierno desde febrero de 1980 y llega a controlar al menos 5 localidades al norte del país, por lo que enfrentó el incremento de la violencia bélica, la devaluación del colón, el cese de la productividad agrícola, entre otras cosas. Las satisfacciones gubernamentales se presentaron mediante la firma del Pacto de Apaneca, como primer esfuerzo multipartidario por encontrar la salida al conflicto nacional.
seguido de la inauguración de una nueva central hidroeléctrica en el río Lempa. Antes les mencionaba acerca del Pacto de Apaneca y en estos momentos les explicaré de qué se trató. El Pacto de Apaneca se llevó en el departamento de Aguachapán y fue aprobado como un medio para lograr la paz. Este pacto fue promovido por el general Vernon Walter y por el embajador de los Estados Unidos acreditado en El Salvador. El objetivo de formar un gobierno de unidad nacional donde todos los partidos políticos de derecha unidos se comprometieran a no atacarse entre ellos ni atacar al doctor Álvaro Magaña, presidente de El Salvador, y mostrarse unidos para batallar contra el enemigo común, que en ese entonces era el Frente Democrático Revolucionario y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. El Pacto de Apaneca anunció la creación de una comisión de paz, la cual propondría soluciones para obtener una armonía y una estabilidad social permanente. Nació como un intento de convencer al FMLN de entregar las armas y participar en futuras elecciones. Luego de firmarse dicho pacto, se creó la Comisión de Derechos Humanos con el fin de que ésta pudiera acordar protección a los mismos derechos, en particular a los derechos que serían reconocidos en la nueva Constitución Política de El Salvador y en los tratados internacionales. Para inicios del año de 1983, en la ciudad de Berlín, del departamento de Usulután, se vuelve en un área de guerra, ya que es tomada por el FMLN y se convierte en testigo de una de las tomas efectivas de la guerrilla durante su despliegue a nivel nacional. La ocupación comenzó el 30 de enero de 1983, en donde el FMLN se hizo pasar por grupos paramilitares gracias a que colaboradores les proporcionaron uniformes similares a los del ejército mientras estos hacían su ingreso a la ciudad, confundiendo de esta forma a la población y evitando que estos los delataran a las autoridades. El interés que tenía la guerrilla de apropiarse de la ciudad era porque dentro de ella se encontraban puestos de la Guardia Nacional, la Policía Nacional y la Defensa Civil, en poco más de 70 miembros de seguridad pública. Poco después de haberse infiltrado, los ataques a las guarniciones dieron inicio e hicieron su retirada el 3 de febrero de 1983. Otro suceso que fue parte de 1983 fue un operativo llamado Unidos Venceremos a la Dictadura y a la Intervención Imperialista. Las Fuerzas Populares de Liberación lograron apropiarse de la base militar de El Paraíso, departamento de Chalatenango. La Cuarta Brigada de Infantería, construida con ingeniería militar estadounidense y asentamientos de batallón de infantería de reacción inmediata atonal, considerada como una fuerza élite contra insurgentes del ejército salvadoreño por sus características, fue considerada como objetivo militar de las Fuerzas Populares de Liberación, una de las 5 organizaciones que formaba el FMLN. 2, 3. Radio Venceremos, voz oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, inicia la emisión de esta hora saludando a la clase trabajadora salvadoreña que fortalece su organización sindical, que multiplica los comités de trabajadores en cada fábrica o centro laboral. Atención, mucha atención. Recordamos a nuestros oyentes que Radio Venceremos emite su señal guerrillera en 2 frecuencias cercanas a los 7 MHz, en la banda internacional de los 40 metros. Cuando escuches la interferencia imperialista sobre una de nuestras señales, búscanos rápidamente en la otra. Identificación. Oye, Radio Venceremos, desde el centro de la montaña, transmitiendo sus mensajes, el poder de un pueblo en
escucha su transmisión. En la radio venceremos, es la voz de nuestra revolución. Una potente emisora, todos la escuchan aquí. En la radio guerrillera de Farabundo Martí. Se da la implementación de la ley de la reforma agraria en el país. Comienza con el coronel Adolfo Arnoldo Majano en el papel de portavoz de la Junta Directiva de Gobierno. Da a conocer que El Salvador tendrá una nueva ley de reforma agraria. Partiendo todo esto de un despertar de críticas y descontento de los que se estaban oponiendo a esta nueva ley. La reforma agraria fue firmada el 6 de marzo de 1980. El propósito de esta ley fue la transformación de toda la estructura agraria del país. Debido a que esta iniciativa no fue actualmente del momento, sino que desde hace mucho antes se venía dando la reestructuración de esta misma. La primera reforma la realizó el general Hernández Martínez. Él realmente es quien fue el primer gobernante en llevar a cabo una reforma agraria. Esta no consistió más que en repartir unas pocas parcelas de tierra a los campesinos pobres, sin tan siquiera otorgarles asistencia técnica ni otros apoyos necesarios. Después de esta reforma se vinieron dando otras más. Entre los años de 1975 y 1978 surgieron intensas oposiciones políticas, ya que en 1979 un grupo de jóvenes progresistas iniciaron un golpe de Estado, proclamando la reforma armada. Mucho después de la proclamación de 1979, surgió una diversidad de problemáticas para alcanzar la firma de esta reforma. Aunque el ejército tenía el control del gobierno y a pesar de que la Junta de Gobierno era dirigida por José Napoleón Duarte, se llevó a cabo la proclamación de la reforma agraria, imponiendo a la vez el estado del sitio. La realización de la reforma se llevó a cabo con el decreto número 153 el 5 de marzo de 1980, con el propósito de involucrar a la población rural al desarrollo económico, social y político, mediante la igualdad. Con base a el hombre estaría dependiendo de la estabilidad económica y se beneficiaría del bienestar social y la garantía de su libertad y la garantía de su dignidad. Las partes involucradas acordaron que todo el territorio nacional, sin consideraciones acerca del cultivo, localización, productividad, calidad de suelo o cualquier otra variable, cualquier tierra que se utilizara para ganadería u otros beneficios, se pusieron a disposición de esta ley. La reforma agraria se dio en 3 fases. La primera fue la expuesta a expropiaciones de todas las tierras agrícolas. La segunda fase fue la expropiación y la distribución de la tierra y al final la fase 3, implementando el programa Tierra para el Labrador, proponiendo el reparto de pequeñas parcelas a los agricultores campesinos. Casi al mismo tiempo, la creación de la Coordinadora Revolucionaria de Masas, o sea, la CRM, fue fundada el 11 de enero de 1980, con el motivo de dar orientación a los esfuerzos de los grupos izquierdistas. Los primeros movimientos populares de izquierda que pertenecían a esa conciliación
fueron el Bloque Popular Revolucionario, que sería la BPR. Las FPL nacieron el 30 de julio de 1975, el Frente de Acción Popular Unificado FAPU, nacida en septiembre de 1974, las Ligas Populares el 28 de febrero, LP 28 del ERP, nacidas en marzo de 1979, la Unión Democrática Nacionalista, UDN, Unión Nacional Opositoria 1, la Liga de la Liberación del PRTC, nacida en abril de 1975 y luego en 1979 se transformó en el Movimiento de Liberación Popular MLP. Quedaron así integrada la Coordinadora Revolucionaria de Masas, que es la CRM, con todas las organizaciones populares de la izquierda revolucionaria, entre otras más. La última concentración que tuvo el CRM, ocurrido el 24 de marzo de 1980 durante los funerales del arzobispado de San Salvador, Óscar Arnulfo Romero, asesinado unas semanas antes. La representación fue tan grande que las masas comenzaron a abandonar las calles y la Coordinadora Revolucionaria de Masas, o sea, más bien la CRM, se mantuvo como una organización, se mantuvo como un organismo de coordinación de acciones de sindicatos, grupos estudiantiles, campesinos y populares. Además, sus últimas acciones se dieron durante la fallecida ofensiva del general de 1981. Después de todo este acontecimiento se da el boicot al transporte público durante el conflicto armado. Los ataques al transporte público comenzaron en 1979, prolongándose hasta la finalización del conflicto armado. Los ataques al transporte público en El Salvador durante el conflicto armado comenzaron en el año de 1979. Estos ataques ocurrieron como señal de protesta de los grupos populares de izquierda de la época. Las acciones que se desarrollaron los grupos guerrilleros fueron paros al transporte, ametrallamiento de unidades y la quema de estas mismas unidades. Los sabotajes contra el servicio de transporte público incrementaron durante 1982. Estos ataques dejaron grandes pérdidas a los empresarios de autobuses. Pero de la misma manera, las calles de la capital como del interior del país fueron escenarios continuos de atentados durante toda esta época. La ejecución de los paros en el transporte colectivo afectó a los salvadoreños que se trasladaban ya sea a sus trabajos, centros de estudio o lugares de destino. Dichos ataques también dejaron víctimas que lamentar. La población salvadoreña sufrió muertes, mutilaciones y desaparecidos durante el tiempo que duraron todos estos ataques al transporte público. Dichos acontecimientos que se dan después son desgarradores para todos los salvadoreños, ya que abren paso a los asesinatos a alcaldes durante el conflicto armado. Los asesinatos de alcaldes y funcionarios públicos en El Salvador comenzaron en los 80, dando inicio con la persecución de alcaldes en todo el territorio del país, que se prolongaría hasta la finalización del conflicto armado. La persecución de alcaldes que se vivía en El Salvador era en el periodo del conflicto armado, fue considerada como los actos de oposición contra el gobierno de esta época, ya que en los primeros casos de secuestro y asesinato se dieron en los 80 y más adelante, en los años de 1985 y 1988, surgió el incremento de asesinatos de alcaldes en todo el país, dando como resultado el exilio de estos mismos a otros departamentos, donde podían ejercer la dirigencia de la alcaldía.
La mayoría de asesinatos de alcaldes fueron en poblaciones situadas en zonas de conflicto armado, dando como presuntos responsables a miembros del FMLN. Esto fue según el informe de Comisión de la Verdad, donde las atribuciones de estos delitos eran en forma de oposición ante el gobierno. Porque yo quiero decirles que dirigentes nuestros, alrededor de 3.500 dirigentes nuestros, los mataron en la guerra durante todo el conflicto, y la mayoría fueron muertos por grupos del FMLN. Los alcaldes, nos mataban un alcalde diario, y teníamos lo que se llamaban alcaldes en exilio, porque no podían llegar a sus municipios. Continuando con los sucesos más relevantes durante el conflicto armado, tenemos el 11 de mayo de 1988, donde la central hidroeléctrica 5 de noviembre recibe graves daños debido a consecuencia de un ataque bélico perpetuado el 11 de mayo, provocando así el incremento del racionamiento de energía eléctrica a nivel nacional. Además, en ese operativo también se destruyeron 5 transformadores valuados en $100,000 cada uno, responsabilizándose así a la guerrilla del FMLN como parte de actos terroristas y sabotaje a nivel nacional. Se puede observar en esta vista aérea de la presa 5 de noviembre, solo una compuerta de las 5 que funcionan normalmente se encuentra en servicio. Esto debido a que el panel de control, que fue severamente dañado en el ataque realizado por el FMLN el pasado miércoles, aún no ha sido reparado. Siguiendo con el año 1989, el 19 de marzo, tenemos uno de los sucesos más relevantes de este año, el cual Arena se convierte en la principal fuerza política de El Salvador, en donde su candidato a la presidencia, Alfredo Cristiani, gana las elecciones presidenciales con un 58,3% de los votos, venciendo así a el candidato del Partido Demócrata Cristiano, Fidel Chávez Mena. Un esfuerzo permanente. El presidente de la República, licenciado Alfredo Cristiani, en su discurso de toma de posesión, expresó: estamos dispuestos a trabajar desde el primer día de nuestro gobierno en la búsqueda de la paz, cuidando de no vulnerar de ninguna manera el marco constitucional, y propuso analizar los mecanismos prácticos que puedan ser los más factibles para impulsar un diálogo permanente, serio y reservado entre el sector democrático y el FMLN. 19 de abril tenemos otro de los sucesos más relevantes de dicho año, el cual es el asesinato del fiscal general, el doctor Roberto García Alvarado, el cual es asesinado a mano de sujetos los cuales le lanzaron una potente bomba. El entonces presidente de la Asamblea Nacional del partido Alianza Nacionalista Republicana Arena, Ricardo Alvarenga, acusó a los miembros de la guerrilla del atentado. Sin embargo, las investigaciones nunca concluyeron con los responsables de dicho crimen, aun cuando posteriormente el hecho fue atribuido a la Fuerza Armada de Liberación, FAL, la cual era una de las tantas organizaciones que tenía el FMLN en ese momento. El fiscal general de la República, doctor Roberto García Alvarado, murió esta mañana con la cabeza destrozada al estallar un artefacto en el techo del vehículo blindado donde se conducía. Para nosotros es casi seguro que es parte de un plan general para provocar al nuevo gobierno y para provocar al ejército a la... El 9 de junio de ese mismo año tenemos otro atentado, el cual se dirigió al entonces ministro presidencial de la administración cristiana, el doctor José Antonio Rodríguez Port, el cual fue asesinado junto a su motorista
los cuales fueron ametrallados fuertemente cuando salían de su vivienda, estos ubicados en la colonia La Mascota. La muerte se produjo por impacto de bala, sin que nadie atribuyera el hecho. El fiscal general de la República, doctor Roberto García Alvarado, murió esta mañana con la cabeza destrozada al estallar un artefacto en el techo del vehículo blindado donde se conducía. Para nosotros es casi seguro que es parte de un plan general para provocar al nuevo gobierno y para provocar al ejército a la... El 27 de julio de 1989, las Naciones Unidas tuvieron una cooperación muy activa para una solución pacífica del conflicto armado salvadoreño, con la participación de su secretario general, el señor Javier Pérez de Cuéllar, emitiendo el 27 de julio de 1989 la resolución 637 del Consejo de Seguridad de la ONU, en la que se marca la posición para una búsqueda de la paz. El 15 de septiembre de 1989 se acuerda el diálogo en San Ignacio, México, para darle fin al conflicto armado. Los esfuerzos de la ONU, a través de su secretario general Álvaro de Soto, representante especial para Centroamérica, se orientaron a buscar un mecanismo que permitiera impulsar el proceso que se establecía con la finalidad de obtener un alto al conflicto armado en El Salvador. En el marco se estableció que el 4 de abril de 1990, en el Acuerdo de Ginebra, señaló los 4 objetivos del proceso de pacificación: terminar el conflicto armado por la vía política, impulsar la democratización, garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña, los cuales fueron los 4 objetivos principales para acordar la paz en El Salvador. El 31 de octubre se da un atentado a la Federación Sindical FENASTRA con una poderosa bomba colocada en la entrada principal. Esto generó que las negociaciones fueran suspendidas por parte de la fuerza guerrillera del FMLN. ¿Ya me voy con este material, Luis? Porque estos ataques demuestran una vez más quienes en El Salvador se oponen a la negociación, quienes se oponen a la paz. Y son los 33 miembros de la Tandona con Roberto Dawison a la cabeza. Van y colocan esa bomba ahí para provocar entonces manifestaciones de sindicatos y de todo, ¿no? O sea, campaña también callejera. Para empañar el diálogo, yo diría que es para hacerse notorio o porque ya perdieron. Han perdido el respaldo popular, han perdido toda posibilidad de llegar al poder por la vía violenta y ya perdieron también internacionalmente en las charlas del diálogo. El día 11 de noviembre de 1989 se da quizás el suceso más importante y más relevante del conflicto armado, la ofensiva final, hasta el tope, la cual fue tomar los municipios más importantes de los departamentos de El Salvador. Los principales municipios los cuales fueron atacados: San Salvador, San Miguel, Zacatecoluca, Usulután, Chalatenango, convirtiéndose en verdaderos campos de batalla durante el conflicto armado de El Salvador. La insurrección estaba en marcha. Solo la masa insurreccionada
puede cubrir con un manto de silencio la gran movilización de medios, recursos y personas que la ofensiva demandaba. Imagínate, el enemigo lo sabía, y aún así, el 11 de noviembre a las 8 de la noche, comenzamos el vergaseo. Por la masacre de los compañeros de FENASA, decimos aquí presentes, el FMLN va a luchar hasta la victoria final, junto con sus masas combativas, el pueblo, trabajador y campesino. Iniciamos la ofensiva fuera los fascistas Fede Elizabeth Vive, atacando la casa de Cristiani y la primera brigada. El enemigo defendió su cabeza. Lo distrajimos y llegamos al corazón del país. Las zonas más populosas de San Salvador amanecieron tomadas por nuestras fuerzas. Cercamos al enemigo. Día 16 de noviembre de 1989 se da otro de los trágicos sucesos de la guerra, el cual es el asesinato de los 6 jesuitas que se encontraban en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, o también conocida como Universidad UCA. Este atentado fue relacionado a miembros de la guerrilla, lo cual investigaciones luego dieron a conocer que fue el mismo ejército el que elaboró dicha tragedia. Al horror diario de la guerra se ha sumado ayer la masacre a sangre fría de 6 jesuitas. El asesinato del jesuita Ignacio Ellacuría, 5 sacerdotes más, la guardesa y su hija de 15 años, ha venido a complicar aún más la conflictiva situación política de este país. Diplomáticos extranjeros y políticos salvadoreños consultados por este corresponsal coinciden en que la desaparición de Ignacio Ellacuría hará cambiar el clima político de este país, por ser la voz política más autorizada y el principal impulsor del diálogo de la paz en El Salvador. El asesinato del jesuita español, que lleva a juicio de muchos el sello de los escuadrones de la muerte, fue perpetrado mientras el ejército salvadoreño intensificaba los combates en una contraofensiva general en las zonas que ocupan desde hace 6 días la guerrilla del Frente Farabundo Martí. El provincial de los jesuitas, aquí en El Salvador, José María Tojeira, declaró que un testigo que presenció esta acción asesina afirma que fue llevada a cabo por un comando compuesto por 30 o 40 hombres que vestían uniforme militar. El 28 de noviembre de 1989 se da el asesinato del presidente de la Corte Suprema de El Salvador, el doctor Francisco José Guerrero, el cual fue asesinado en su vehículo en el Boulevard de los Héroes, en el cual aquí fue acusado el FMLN de dicho asesinato. Aproximadamente a las 9 de la mañana de este martes, supuestos comandos urbanos del FMLN dieron muerte al expresidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Francisco José Guerrero. El doctor Guerrero, quien se desempeñaba como asesor de la Comisión de Apoyo Gubernamental de Diálogo, fue asesinado a balazos por terroristas a la altura de la intersección del Boulevard de los Héroes y la Alameda Juan Pablo II. Los asesinatos políticos que en este lapso todavía se mandaron a hacer contra dirigentes de la derecha, ¿no?,
creo que tenían más o menos la misma intención, solo del otro lado, que el asesinato de los jesuitas. Era para sabotear ese proceso. El 4 de abril de 1990, el gobierno y el FMLN firman un compromiso para buscar una salida negociada al conflicto bélico de El Salvador, bajo el seguimiento siempre de las Naciones Unidas, encabezada por su secretario general, que busca aportar y facilitar los esfuerzos que permitieron continuar dicho proceso, cuyo propósito es abandonar y renunciar el manejo de las armas en dicho conflicto. Por este acuerdo, el gobierno y el FMLN se comprometen a cumplir una serie de puntos y garantías, y más importante, a no abandonar el proceso de negociación a la paz. El gobierno y el Frente Farabundo Martí iniciarán un diálogo permanente en búsqueda de la paz. Así se conoció hoy en Ginebra, luego que delegaciones de ambas partes firmaron una declaración de principios ante el secretario general de las Naciones Unidas. Esa reunión de abril del 90 diseñó el formato de 3 etapas de negociación, ¿verdad?, hasta poner fin a la guerra. En enero de 1991 se derriba un helicóptero que sobrevolaba en la zona del Cantón San Francisco, jurisdicción del Olotique en San Miguel. El saldo fatal, teniendo al teniente coronel David J. Piquet, el técnico en aviación Ernesto Dawson y el piloto Daniel Scott, asesores militares norteamericanos, cuando el helicóptero en el que viajaban fue derribado a disparos de armas livianas. Este acto se atribuyó a las fuerzas insurgentes del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN. El 1 de abril de 1991, la Comisión Política de la FPL ordenó el fusilamiento de uno de sus fundadores y máximos dirigentes, es decir, la ejecución de Mayo Cibrián. Esto se realizó por presuntas acusaciones de haber dado información al enemigo, es decir, al ejército salvadoreño. El 11 de abril de 1991, el comandante de la FPL, Jesús Rojas Antonio Cardenal Caldera, junto a 14 de sus compañeros, pierden la vida en un enfrentamiento confuso. El hecho, el cual no se señalaron responsables por no tener testigos presenciales que ayudaran a esclarecer los hechos. Algunas fuentes no oficiales señalaban que se dio por infiltraciones. El 14 de noviembre de 1991, el FMLN suspende sus acciones bélicas con el objetivo de favorecer el proceso de negociación de los acuerdos de paz. El FMLN hizo oficial en México el cese de sus actividades armadas, anuncio calificado como positivo por el presidente Alfredo Cristiani, brindando fuerza a la tregua que se estaba por firmar. El 31 de diciembre de 1991, Nueva York se convierte en un testigo presencial en el camino a la paz en El Salvador, ya que se firma el acta previa a los acuerdos de paz, los cuales vendrían a firmarse en enero de 1992. Año 1992, 16 de enero, se da la tan anhelada firma de los acuerdos de paz, acabando con 12 años de guerra y conflicto en El Salvador, el cual generó muerte, destrucción a infraestructuras y mucho dolor a los salvadoreños. Llegaba a un acuerdo entre la guerrilla del FMLN y el gobierno de El Salvador y el Ejército Nacional. 12 años de conflicto habían acabado, y es así como los salvadoreños celebraron los acuerdos de paz.
1989 fue un año de cambio en El Salvador. Un enfermo José Napoleón Duarte entregaba la presidencia de la República a un joven político y empresario de derecha. Alfredo Félix Cristiani Burkhardt tenía 41 años en junio de 1989 y su olfato político y empresarial lo llevó a identificar el principal problema que tenía entonces el país. La guerra marxista en El Salvador no tiene futuro. Tenemos la obligación histórica de terminar con esa guerra y lo haremos por los medios que la misma democracia provee. El discurso causó sorpresa, sobre todo porque identificaba a la guerra como un problema que se debía resolver y ofrecía mecanismos dentro del marco legal para dialogar por la paz con los alzados en armas. Y es que todavía estaban frescos en la memoria histórica los sonados fracasos de las rondas de diálogo que encabezó el presidente José Napoleón Duarte con la guerrilla en 1984 en La Palma y Ayagualo y en 1987 en la Nunciatura Apostólica. ¡No guerra! ¡Paz! ¡Paz! En septiembre de 1989, el presidente Cristiani juramentó a la Comisión Oficial de Diálogo compuesta por Óscar Santamaría, Juan Martínez Varela, Abelardo Torres, ya fallecido, David Escobar Galindo y Hernán Contreras. Pero mientras el gobierno de Cristiani se preparaba para la paz, el FMLN hacía los últimos preparativos para la ofensiva guerrillera Hasta el Tope, que inició el 11 de noviembre de 1989. Fue hasta abril de 1990 que se reanudó el diálogo, esta vez con la mediación de la Organización de Naciones Unidas, un complejo proceso que tomó 21 meses y que culminó con la histórica ceremonia en el castillo de Chapultepec, México, el 16 de enero de 1992, donde asistieron los presidentes centroamericanos y de los países amigos del proceso de paz, México, Venezuela, Colombia y España, aparte de otros connotados invitados especiales. Y aunque no estaba previsto que el presidente Cristiani firmara el acuerdo, lo hizo y hasta agregó una frase que resumió lo que pretendía con el proceso: por la consolidación de la paz en un Estado de Derecho. Luego vino otro gesto imprevisto. Y en estos momentos estamos viendo al presidente de la República fuera de protocolo saludando a la delegación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el primer encuentro directo precisamente el día en que se firma la paz. La noche de aquel jueves 16 de enero de 1992, la población estalló en júbilo. En la Plaza Gerardo Barrios o Plaza Cívica frente a Catedral se habían concentrado los simpatizantes del FMLN y en la Plaza Libertad los simpatizantes de Arena y del gobierno. Que la paz para El Salvador será para siempre. Que en nuestro país la violencia está erradicada. El 1 de febrero de 1992 inició formalmente el cese del enfrentamiento armado. Fue un día de fiesta en el que el famoso José Luis Rodríguez el Puma vino a cantar el himno a la alegría ante el divino Salvador del mundo.